¿Cómo está? Muy buenas noches. Otra vez nos encontramos pues para hablar un poco de libros, de lo que ha sido esta semana. Ya saben, vamos a entrar un poco a esta dosis cultural. Bueno, vamos a empezar contándoles que hoy día les traigo algo muy interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre los poetas que han, han sido parte de la contracultura de los 90, ¿no? Hablamos pues de una época, como ustedes saben, que tuvo todo un contexto violento, bastante con todo tipo de represiones, donde muchas bandas de rock, Leucemia, por ejemplo, como ya escuchábamos, Escuela Cerrada, PTK, de repente, llenaban las calles de Quilca, ¿no? Al margen de los sonidos de las guitarras, al margen de las baterías, también nacía la necesidad de escribir poetas que de pronto captaban lo que eran esas épocas, ¿no? Un poco, digamos, el desasosiego, la violencia, y sobre todo ceñidos por una actitud contraacadémica, ¿no? Muchas veces estos poetas no han sido pues referentes dentro de un ámbito universitario, de repente no son comerciales. Sin embargo, en toda esta época de los 90 lograron desarrollar una poesía contra el sistema, rebelde, en cierto sentido anti-sistemática también, y que buscaban pues reflejar lo que significaba esa etapa del Perú, ¿verdad? Pero su poesía escapa también de esa frontera que sería la generación. Sin embargo, hoy día les voy a mostrar a tres representantes de ese momento, ¿no? Podríamos hablar en realidad aquí de muchos autores, por ejemplo, Montserrat Álvarez, que también es muy importante, Miguel Ildefonso, Willy Gómez, José Pancorbo y un gran etcétera. Pero vamos a centrarnos en tres autores que guardan la esencia de esa época. Quiero empezar con Salomón Valderrama. Salomón Valderrama, él es un poeta que si bien no es del 90 en sí, esta etapa le sirve a él como influencia para seguir, digamos, con su ámbito literario, ¿no? Es uno de los poetas más representativos de lo que sería la generación del 2000, pero su alma, su espíritu es noventero, es un espíritu bohemio, un espíritu iconoclasta. Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo en vida, admiramos su gran conocimiento sobre la poesía y esa tendencia a ser frontal con sus opiniones. Era una persona que no se guardaba muchas veces comentarios que podrían ser correctos, ¿no? En este caso, amigos, les traigo su obra Facción de Imperdido Arte, ¿no? Facción de Imperdido Arte es una de las obras que sintetiza unos 4 años de su actividad como escritor, ¿no? En este libro vamos a encontrar poemas de una ruta que va, digamos, desde que él empieza, y también él va encontrando vínculos con relación a lo que es la palabra, ¿no? Esta obra se publica en Hipocampo Editores, y bueno, quiero compartirles acá algunos poemas para que ustedes sientan, ¿no? la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad de este autor, que seguramente no conocen muchos, pero es importante traerlo a colación, ¿no? Descubrirlo para, de repente, si me escuchan de repente algunos estudiantes de literatura, ¿no? Ya tanto se ha dicho de Vallejo, ¿por qué no estudiamos a los poetas actuales, ¿no? Tanto se ha dicho sobre Vallejo, hay miles de tesis. Sería interesante de repente, si alguien me escucha, que también se enfoquen en autores no canónicos, de repente no tan comerciales, ¿no? Y este poema se llama Arte Poética, ¿no? La palabra juega para sí misma, como juegan en sus juegos las bestias sin palabras. En la ruta del pájaro, que siempre es él, como pájaro ajeno a la palabra, entonces la palabra se revuelca en la memoria, como se revuelcan los que acaban olvidando las palabras. En la copla del viento cantor, el eternamente joven, que ya parece despistado, en la imprecación se transforma un llamado sencillo que no perdona el olvido, que no ahoga las lágrimas, en una despedida sorda y ciega, ya para entonces muda, como la misma palabra, la que se aleja de la bestia, de su juego, del miedo de ser olvidada. Ella misma se inventa en la guerra, ella misma es el invento que juega. Me detengo aquí para estos dos versos que acabo de leerles, que me parecen medulares para este poema, ¿no? El poeta habla de que la palabra es el juego del hombre, ¿no? Si analizamos filosóficamente esta cuestión, nos vamos a dar cuenta que el humano se hace humano a nivel cultural, social, cuando empieza a usar estos símbolos que son el lenguaje de una forma que cree sentido, que permita crear sentido con la realidad, ¿no? La palabra juega a crear un sentido, ¿no? Mi identidad es palabra, mi mente está hecha también de palabras.
Y en ese sentido el poeta dice, ¿no?, que la palabra, ella misma se inventa en la guerra, ella misma es el invento que juega, ¿no? Tan vieja como la misma palabra, palabra, como la misma guerra, guerra, como el mismo hombre, hombre, como la misma bestia, bestia. Y los niños también juegan. Los niños juegan a la guerra con sus juguetes petálicos, fálicos, de hombres. Hacen la guerra donde juegan con sus juguetes metálicos, matálicos. Y donde la guerra fue juego, ahora ya es el juguete del niño viejo, aquel que quiere inventar la última palabra. Fin. Bueno, este poema es bastante filosófico. El poeta no muestra directamente sus emociones. Es más, es una idea que articula toda esta voz que se desarrolla sobre la palabra, ¿no? La palabra inventa al hombre y el hombre juega con esas palabras para crear su realidad. Es más, para crear también la guerra, ¿no? Para crear también la división entre los hombres, ¿no? Bueno, en otro poema el autor dice un verso que es muy importante. Dice, quisiera ser inocente en un planeta inocente, ¿no? Que es una afirmación que no es para nada cándida, ¿no? Esa afirmación del hombre que ya sabe que el mundo es duro y cruel, pero que a pesar de su busca, esa candidez, esa inocencia, ¿no? Salomón Valderrama, por ende, es un poeta underground, un poeta que transita en las márgenes de la sociedad y que escribe en bares, de repente en el Quirolo, en las calles de Lima, y que sufre un poco el tráfico, el smog, esta cuestión económica que es también asumir la literatura, no como un juego, sino como un destino, ¿no? Ya saben ustedes, Salomón Valderrama, el primer poeta underground de nuestra noche. Bueno, la idea de lo underground siempre va de la mano con el arte, ¿no? Los artistas generalmente están contra el sistema, los cantantes, los poetas, los escritores, generalmente no desean pues pertenecer a las filas del establishment, ¿no? Y hoy día quiero hablarles de uno de los escritores que simboliza de una forma muy enfática esta actitud, digamos, de ser rebelde, no solamente en la literatura, sino lo más complicado también en la vida, en el día a día, ¿no? Estamos hablando de un escritor que es Rodolfo Ibarra, ¿no? Rodolfo Ibarra, vamos a verlo ahora en pantalla. Bueno, ahí está Rodolfo Ibarra. Es un autor muy conocido en el medio. Él además además de poeta, él es novelista. Su novela Revolución Caliente, si no la han leído, es una obra imprescindible para conocer la literatura de los últimos, digamos, 10, 20 años en nuestro país. Hablándoles de manera sintética de Revolución Caliente, miren ese título, ¿no? Revolución Caliente, seguramente a algunos les evoca esos dulces antiguos que por la vieja Lima se vendían, ¿no? Y un hombre pregonaba Revolución Caliente, ¿no? Pero también la palabra viene no solamente de un dulce, ¿no?, sino también de esa conciencia que se va a fermentar desde el siglo pasado, de un cambio revolucionario en nuestro país, ¿no? Una revolución social que muchos autores, como Mariátegui de repente, o como de repente Galindo, van un poco a explorar. Bueno, las consecuencias que vimos fue un enfrentamiento brutal, un enfrentamiento, digamos, desquiciado, alucinado, pero la idea de la revolución permanece como una utopía todavía en muchas personas, y Ibarra toma esa idea para esta novela llamada Revolución Caliente, que es en realidad la historia del mundo underground de los 90, se centra en un grupo de jóvenes, y bueno, la historia maneja muchos lenguajes para contarnos lo que va a ser su vida, ¿no? Su vida en el proceso de incluso formar una conciencia política que sería el anarquismo, ¿no? Es una novela política. Y otro libro de Ibarra que también les recomiendo es Secreto de Estado. Secreto de Estado es una obra alucinadamente violenta, es el monólogo de un militar que en la época de Sendero pues fue uno de los que, digamos, atacó a estas fuerzas, digamos, revolucionarias, y es el monólogo desquiciado de cómo un militar pues causó mucha violencia, y cómo él también va contando en ese monólogo, que solamente integra el libro en su plenitud, va a contar pues detalles de cómo fue ese proceso, ¿no? También vamos a tener otras obras como Matagente, ¿no? Matagente es una de las primeras novelas gore. O sea, es un libro sobre un tema que vendría a ser como las novelas de Bret Easton Ellis, ¿no? Que sería sangriento, sangre, como las películas de Tarantino, los que les gusta el cine. Esta obra también causó mucha sensación, ¿no? Bueno, Rodolfo Ibarra empezó, digamos, su carrera dentro del mundo underground con grupos como, digamos, los grupos subterráneos que paraban en Quilca, como AI2000, donde también van a estar otros autores. Y él se va a dedicar en un primer momento a la poesía, ¿no? Afirma él por redes, los que seguimos sus redes, que todavía mantiene su mirada y su aliento poético. Pero, como ustedes saben, la poesía es
es el objeto menos vendible de la fauna literaria, ¿no? Tú puedes vender tu novela, puedes vender tus ensayos incluso, o tu libro de entrevistas, pero un poemario se hace muy complejo para el sistema capitalista, ¿no? El sistema capitalista no puede de alguna forma ofertar la poesía, salvo cuando lo pone como de repente eslogan para venderte un whisky, ¿no? Te vende un whisky y te pone un verso de Antonio Machado, ¿no? Pero la poesía es el centro, volviendo a decirlo, del arte de Rodolfo Ibarra. En este caso les voy a comentar el libro Ruptura de Eje, ¿no? Miren ustedes, este es el libro Ruptura de Eje que no se encuentra fácilmente en Crisol, de repente en Ibero. Si de repente buscan en Quilca, en Amazonas, o se van de repente para la Cachina, van a encontrar esta obra. Lo interesante de este libro es el lenguaje, ¿no? Ibarra es un autor de un lenguaje bastante cargado, no es muy fácil de captar un poco su vibración, pero lo que sentimos es una violencia verbal, una suerte de neobarroquismo, ¿no? Lo barroco, que es lo exaltado en el arte, ¿no? Cuando tú de repente caminas por Lima, ves una iglesia con muchos detalles, es una iglesia barroca. Ahora, eso llevémoslo al lenguaje y vamos a ver un poco cómo se articula las venas lingüísticas, literarias, poéticas de este autor. Quiero compartirles un poema, pero atentos porque lo que van a escuchar es una descarga de alto voltaje. Dice: extraños aparejados, extrayendo la maleza cuadrada de sus cuerpos, octopus de la voz sacrileja, ahora 100, cuando el neumático ha rodado lo suficiente para atropellar beneméritos acertijos, los que taperujan el pensamiento inerte de los lisiados clitenéxicos, la maquillada serie viviente, deformada calvicie del ser codiciado, en alopésicos temores. No descuerda a tu reloj cuarzo solar, masculla la raxódica calamidad metalmecánica del que cava alrededor de su etos, del que ingresa a las externas cavidades craneanas. No seas de mí yo tu volátil perfume ponzoñoso, aliviado ombligo buscando a su gerontofeto, cordón o soga umbilical atrapando mis espacios. Te entrego mis óvulos al vacío, mis espinas de pescados atrapando sus presas, parte pierna o parte pecho, sediento de la sed por lo gore. Esos paisajes costumbristas donde un color desprendido es un nuclear eje de luz, salpica de la sartén al fuego, del fuego el agua de los ojos estripados, y enciendo el foco taller del caño malogrado para bajar la palanca centrífuga y obtener nucleótidos por circunvolución a velocidad licuadora casera, la que nos muestra lo esencial banal girando forces sobre menudencias remíseras, las que se meducean en los supermercados de la contradicción, el que trágico intencionado pensamiento. Bueno, el lenguaje de este poema es un lenguaje muy cargado, muy espinoso, pero en el fondo nos habla de la violencia, ¿no? Hay una violencia, sobre todo de cómo se muestra estos versos, lo que nos va a hacer confirmar que esta poesía no busca de pronto el oído fino de repente de los que leen a Elvira Sastre o Sartre, Sastre creo, o de repente poesía romántica, ¿no? Esto de acá es un rompe de alguna forma toda esa cuestión, ¿no? Y bueno, ya cerrando con esta sección, vamos a conocer por último a el poeta Izquierdo Duclos, a quien por cierto le mando un feliz cumpleaños porque mañana está cumpliendo 70 años, ¿no? Eres un poeta que además chambea en la avenida Aviación en Gamarra, vende libros hace 40 años. Y para cerrar esta intervención, vamos a leer un poema que además Cachuca musicalizó, ¿no? El cantante de Los Mojarras, que se llama El Poeta, ¿no? Y esto va para que ustedes conozcan la obra también de Ángel Izquierdo Duclos, ¿no? Cartel luminoso en la oscuridad de un día cualquiera, oasis en el fragor de la lucha constante en nuestros pueblos. Chocolate caliente en navidades tristes para nosotros, terriblemente tristes. Porción de pan fresco multiplicándose en habitaciones abrumadas de miseria. Elixir en labios de pacientes moribundos. Ulises cubierto de harapos, tarareando canciones de amor en tu corazón. Bueno, este poema se llama El Poeta y representa un poco esa miseria de las navidades, de la pobreza, en la cual este poeta se inspira, como este libro habla Albatros, para poder de alguna forma encontrar una relación con su poesía y la vida, ¿no? Y bueno amigos, no se olviden de leer todos los sábados mi columna en el Diario 1. Esta vez hablé sobre la eternidad en la poesía, sed de eternidad. Lo pueden encontrar en los kioscos los sábados y además leerlo por internet. Ha sido mi bloque cultural
Les deseo pues una buena semana. Y bueno, lo último, una última oración. Los invito a que a los que todavía no se han inscrito en mi taller de poesía, los miércoles de 8 a 9 vamos a hacer un taller estamos haciendo ya un taller de poesía, y los que desean participar pues los invito a que todavía hay inscripciones y puedan pues de alguna forma motivarse a ingresar. Es un taller creativo para que ustedes mejoren sus capacidades de repente, sus sensibilidades poéticas. Es virtual, dura 1 hora y bueno, pueden mandar un mensaje para seguir explicándoles cómo funciona. Les deseo una buena semana y agradezco la oportunidad. Mario Vallejo.